funciones comunes, como las funciones senoidales, las funciones senoidales amortiguadas y las funciones exponenciales. En una ecuación algebraica, una ecuación diferencial lineal se transforma en una variable S. Si se resuelve la ecuación algebraica en S para la variable dependiente, la solución de la ecuación diferencial, la transformada inversa de Laplace, se encuentra mediante una tabla de transformada de Laplace. Bueno, ¿por qué vamos a ver la parte de transformada de Laplace en sistemas lineales? O básicamente, ¿por qué se usa para control en la parte de sistemas de control? O sea, una de las finalidades de usar transformada de Laplace es tratar de resolver las ecuaciones que, eh, que impone un sistema de control, ¿verdad? Habíamos hablado la semana pasada de que generalmente, o sea, hoy en día los sistemas de control pueden ser ecuacionados matemáticamente. O sea, yo no necesito simular en un sistema real eh, cómo funcionaría el sistema de control, sino que matemáticamente puedo ir simulando. Uno de los inconvenientes del sistema de control es que generalmente las ecuaciones son ecuaciones no lineales, ¿verdad? O sea que no siguen las reglas de linealidad, vamos a decir. Pero generalmente como en sistema de control, muchas veces vos, con tal que vos te aproxime al resultado, ya te va a dar la indicación que si funciona o no tu sistema. O sea, con tal que vos establezca que el sistema en sí es estable o inestable o parcialmente estable, con eso muchas veces uno ya puede decir, bueno, mi sistema funciona, ahora sí se puede pasar al montaje, a instalar el sistema o montar el sistema para poder empezar a funcionar, vamos. Ahora bien, al tener un sistema no lineal, ¿verdad? Como no necesitamos demasiada exactitud, yo puedo pasar, o sea, expresar esa función no lineal como una función lineal, o sea, hacerle lineal. Y al hacerle lineal, la función generalmente va a estar en función del tiempo. O sea, la idea en sí de ecuacionar un sistema de control es saber que de aquí a 5 minutos cómo se va a comportar mi sistema, de aquí a 10 minutos, de aquí a 15, a 20, a una hora, a 2 días, a un año, cómo se va a comportar mi sistema de control, ¿verdad? Y una de las formas, o sea, como generalmente el sistema, como cuando tengo un sistema en función del tiempo, muchas veces se me complica la ecuación. Para resolver la ecuación, una de las formas más fáciles es hallar la transformada de Laplace. La transformada, expresar toda la función en función de la frecuencia, o sea, en función de S, en función de J omega, que es expresar la función en el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo. Al hacer eso, o sea, al expresar en transformada de Laplace en el dominio de la frecuencia, lo que voy a hacer muchas veces es voy a simplificar mi ecuación, puedo resolver la ecuación y luego volver hacia atrás, o sea, hallar la transformada inversa para poder saber cómo se comporta mi sistema de control en el tiempo. Entonces, eso es básicamente eh, lo que se trata en la transformada de Laplace. O sea, tratar de expresar una función, pasar todo en el dominio de la frecuencia para simplificar la resolución. Cosa que ustedes ya habrán hecho en circuito, ¿verdad? O sea, en circuito ustedes habrán ya trabajado con eso, o sea, habrán visto un diagrama de Bode, esas cosas donde la idea es pasar todo al dominio de la frecuencia, que es al dominio expresar a través de una transformada de Laplace y resolver y luego volver hacia atrás, básicamente.
Bueno, esta es una tabla común, ustedes ya conocen. Aquí mismo está la transformada de un impulso unitario, la transformada de un escalón unitario, la transformada de una función rampa unitaria. Eh, ya está. Un ratito. Perdón, vamos a continuar. Bueno, entonces, aquí tengo la tabla transformada, una función, por ejemplo, la transformada de t elevado a n, donde n es un entero positivo. Aquí está su transformada, una función exponencial de una función exponencial multiplicada por t, una función t elevado a n por la exponencial menos alfa t, donde n es un entero positivo, y así, generalmente para las funciones más comunes, ¿verdad? Esto pienso yo que ustedes ya habrán visto, pero no se preocupen, nosotros después vamos a ir usando otra vez, ver cómo se usan estas tablas de transformadas. Aquí hay otra tabla. Bueno, antes de empezar a transformar en Laplace, lo que necesitamos conocer es cómo se expresa, o sea, ver un poco de la teoría de variables complejas, ¿verdad? Dice, antes que veamos a Laplace, revisaremos las variables complejas y la función compleja. Un número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Ambas son constantes. Si la parte real y o la parte imaginaria son variables, el número complejo se denomina variable compleja. En la transformada de Laplace usamos la notación S como una variable compleja, ¿verdad? Donde tengo S tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Y este J es la misma cosa de expresar imaginario. ¿Verdad? Ustedes habrán visto ya, habrán usado ya, o sea, generalmente nosotros en ingeniería eléctrica no usamos la variable I para expresar la parte imaginaria de un número complejo. Usamos J, porque para nosotros la I es corriente. Entonces, para no confundir mucho, se cambia la variable I, o sea, se expresa ya de forma diferente la variable imaginaria.
Bueno, perdón, disculpen. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, generalmente una función, un número complejo o una función compleja se expresa a través de una parte real y una parte imaginaria. Aquí, por ejemplo, este está expresado por la letra griega tau y la letra griega omega, ¿verdad? Y j representa que es una variable imaginaria. Ahora, si estos valores son valores numéricos, decimos que es un número complejo. Y si es una variable, se dice que es una función compleja, o sea, una variable compleja. Si tengo la parte real y la parte imaginaria como variable. En un plano de coordenadas, puedo representar de esta forma, donde ubico el eje X es la parte real y el eje Y es la parte imaginaria de un número o una variable compleja. Función compleja. Una función compleja G de S es una función de S que tiene una parte real y una parte imaginaria. O bien G de S tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. G de X y G de Y para representar la parte real y la parte imaginaria. Donde G de X y G de Y son cantidades reales. La magnitud G de S es G de X al cuadrado más G de Y al cuadrado y raíz de todo eso. Y el ángulo θ de G de S es tangente a la menos 1 de G de Y sobre G de X. El ángulo se mide en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, a partir del eje real positivo, así como se mide cualquier ángulo. El complejo conjugado G de S es G, el signo de complejo conjugado que una barrita encima es igual a G de X menos G de Y. O sea, si yo tengo un vector donde tiene una parte real positiva, una parte imaginaria, una parte compleja positiva, voy a tener que su complejo conjugado es donde donde se invierte la parte imaginaria, o sea, su complejo conjugado sería esto. La parte real sigue positiva y la parte imaginaria pasa a ser negativa. Sería el complejo conjugado de una variable compleja. Las funciones complejas que se suelen encontrar en el análisis de los sistemas de control lineales son funciones univaluadas de S y se determina de forma única para un determinado valor de S. Cualquier cosa me van parando para preguntar si tienen alguna duda. Se dice que una función compleja G de S es analítica en una región. Si G de S y todas sus derivadas existen en esa región, la derivada de una función analítica G de S se obtiene mediante la derivada en relación a S de G de S es el límite cuando delta S tiende a cero de G S más delta S menos G de S sobre delta S. O sea que es igual al límite de delta S cuando tiende a cero de delta G sobre delta S. O sea, es nada más la definición de derivada, ¿verdad? Que es exactamente igual para variables reales, ¿verdad? Como la única cosa es que aquí S tiene una parte real y una parte imaginaria nada más. Como delta S es delta tau, o sea, un delta parte imaginaria más J de delta omega, que es la parte imaginaria, delta S se puede aproximar a cero a lo largo de un número finito de trayectorias diferentes. O sea, como yo tengo que el delta S varía de acuerdo a dos variables independientes, o sea, la variable que representa la parte real y la variable que representa la parte imaginaria. Como yo puedo tener, o sea, yo puedo llegar al mismo valor, yo puedo llegar a tener, llegar al mismo valor del delta S a través de varias combinaciones de la parte real y de la parte imaginaria. Entonces yo puedo decir
que este límite puede llegar a lo largo de un número infinito de trayectorias diferentes. O sea, siguiendo varias trayectorias, yo puedo llegar al mismo valor del límite. Se puede demostrar que, aunque no se realiza aquí, que si las derivadas tomadas a lo largo de dos trayectorias particulares, esto es, delta S igual a delta tau, o sea que solamente sea a través de una recta paralela al eje X, que no exista la parte imaginaria, y otra trayectoria que sea paralela al eje Y, o sea que solamente exista el delta omega. Son iguales, entonces la derivada es única para cualquier otra trayectoria, delta S igual a delta tau más j delta omega. Y por lo tanto la derivada existe. Para una trayectoria determinada delta S igual a delta tau, o sea, solo una recta paralela al eje X, voy a tener que la derivada de g de S en relación a S del límite de delta tau tendiendo a cero, ¿verdad? Es igual delta g de X sobre delta tau más j delta g de Y sobre delta tau. O sea que es la derivada de g en relación de g de X en relación a tau más j derivada de g de Y en relación a tau. Para otra trayectoria determinada, delta S igual a J delta omega, o sea que es un eje, es una trayectoria paralela al eje Y, ¿verdad? Voy a tener que derivada de G de S, derivada de G de S es el límite cuando J delta omega tiende a cero. O sea que esto va a ser igual a menos J derivada de G de X en relación a omega más derivada de G de Y en relación a omega. Si estos valores de la derivada son iguales, o sea, derivada de g de x en relación a tau más j derivada de g de y en relación a tau es igual a la derivada de g de y en relación a omega menos j derivada de g de x en relación a omega, o se satisfacen las dos condiciones siguientes. Derivada de g de x en relación a tau es igual a la derivada de g de y en relación a omega, y derivada de g de y en relación a tau es igual a menos la derivada de g de x en relación a omega, la derivada de g, o sea, la derivada de g de s se determina de forma única. Estas dos condiciones se conocen como las condiciones de Cauchy-Riemann. O sea, ustedes habrán visto en, no sé en qué asignatura, a lo mejor cálculo o algo así, ¿verdad? Donde generalmente cuando en variables reales lo que se hace es, para saber que existe o no una derivada, yo lo que hago es si la función es analítica, o sea, es continua en un rango determinado, significa, o en todo el dominio, significa que tiene derivada. Ahora bien, en funciones imaginarias o funciones complejas, lo que se hace es, ya no existe el concepto de continuidad, sino que existe ya el concepto de analítica. O sea, para que una función tenga derivada, tiene que ser analítica. Y la función es analítica en un rango, en un dominio, con tal que se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. O sea, que si yo tengo una función, voy a cambiar un poco las variables para que sea un poco más difícil, que tengo una función u más i o j, ¿verdad? B, ¿verdad? Donde u es la parte real y b es la parte imaginaria. Si yo hago derivada de u en relación a x, tiene que ser igual a la derivada de b en relación a y. Y la derivada de u en relación a y tiene que ser igual a menos derivada de b en relación a x. Si estas dos condiciones se cumplen, yo puedo decir que la función es analítica y tiene derivada en el dominio en el que se cumple esta función.
Bueno, entonces la función de Cauchy-Riemann determina si la función es analítica o no. Y con eso puedo decir que es derivable, si tiene derivada o no. Si esta igualdad, si este sistema de igualdades se cumple en un dominio específico, entonces puedo decir que esa función tiene derivada en ese dominio. Si es en todo el plano, yo puedo decir que tiene derivada en todo el plano. Por ejemplo, la función g de s, 1 sobre s más 1. Si yo S reemplazo por la función, por la parte real y la parte imaginaria, o sea que 1 sobre tau más j omega más 1. ¿Verdad? Si este valor 1 sobre tau más j omega más 1 multiplico por el complejo conjugado, o sea que tau menos la parte imaginaria cambiando el signo, ¿verdad? Y divido, hago esta multiplicación, voy a poder sacar este imaginario del denominador y voy a poder separar en parte real y parte imaginaria. O sea que va a quedar que la parte real es tau más 1 sobre tau más 1 al cuadrado más omega al cuadrado. Y la parte imaginaria es menos omega sobre tau más 1 al cuadrado más omega al cuadrado. Ahí voy a tener una función de la parte real y una función de la parte imaginaria. Como la ecuación de Cauchy-Riemann me dice que la función de la derivada de la parte real en relación, la deriva en relación a, a la parte real de la función, o sea, en relación a tau, tiene que ser igual a la derivada de la parte imaginaria en relación a la variable que representa la parte imaginaria, que es omega, ¿verdad? Entonces, tiene que ser, si yo hago la derivada de esto en relación a tau y la derivada de esto en relación a omega, voy a ver que los dos son exactamente iguales. La misma cosa, si hago la derivada de g de x en relación a omega, y hago la derivada de g de y en relación a tau y multiplico por menos 1, voy a ver que me va a salir exactamente igual. Voy a tener que los dos son. Entonces se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Dice, por tanto, g de s 1 sobre s más 1 es analítica en todo el plano S, excepto para s igual a menos 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1 sobre s más 1, si s vale menos 1, va a quedar 1 sobre 0. O sea que esta función es analítica en el plano S, excepto para s igual a menos 1. O sea que la función tiene derivada, excepto en este punto, ¿verdad? Donde la derivada queda expresada de esta forma, o sea, derivada de g de x en relación a tau más derivada de g de y en relación a tau. O derivada de g de y en relación a omega menos j derivada de g de x en relación a omega. Y ahí este es el valor de la derivada básicamente. Dice, observe que la derivada de una función analítica se obtiene simplemente diferenciando g de s con respecto a s. En este ejemplo, la derivada de 1 sobre s más 1 es 1 sobre s más 1 al cuadrado. O sea, también se puede hacer de esta forma, ¿verdad? Pero yo puedo derivar cualquier función, pero así como está, yo no sé si la derivada realmente existe. La única forma de poder comprobar que exista es aplicando la ecuación de Cauchy-Riemann. Bueno, dice, los puntos en el plano S en los cuales la función g de s es analítica se denomina puntos ordinarios, mientras que los puntos del plano S en los cuales la función g de s no es analítica se denomina puntos singulares. Los puntos singulares en los cuales la función g de s o sus derivadas tienden a infinito se denominan polos. Los puntos singulares en los cuales la función g de s es igual a 0 se denominan ceros. Si g de s tiene un infinito conforme s se aproxima a menos p y si la función
G de S más P elevado a N para N igual a 1, 2, 3, tiene un valor finito diferente de 0 en S igual a menos P. Entonces S igual a menos se denomina polo de orden N. Bueno, usted también creo, a lo mejor ya habrán visto, ¿verdad? Si yo tengo una función de esta forma, yo puedo decir de que esta función tiene unos puntos singulares. Los puntos en el cual la función llega a ser, hace que sea infinito, yo le llamo de polos. Y los puntos en el cual la función llega a ser cero, le llamo de cero. En este caso la función no tiene cero, o sea, tiene un polo para s igual a menos 1. Sería un polo doble, porque aquí está al cuadrado. Porque menos 1 más 1 va a ser 0, o sea, al cuadrado se va a quedar 1 sobre 0. Entonces a eso yo le llamo polo. Por ejemplo, aquí hay uno más completo, un ejercicio más completo, donde dice, tengo G de S igual a K, S más 2, S más 10, dividido S más 1, S más 5, S más 15 al cuadrado. Voy a ver, primeramente, yo voy a tener ceros. ¿Para qué valores esta función se vuelve cero? Para cuando el numerador se vuelve cero, ¿verdad? Entonces, para s igual, o sea, yo tengo cero, para s igual a menos 2, para s igual a menos 10 y para k igual a 0. O sea, para esos valores yo tengo cero en esta función. Y tengo polos, ¿verdad? Los polos son por los valores en el cual el denominador se vuelve cero. Entonces, para s igual a 0, para s igual a menos 1, para s igual a menos 5, para s igual a menos 15. En este caso tengo, en menos 15 tengo un polo duplo, porque tengo al cuadrado aquí. ¿No? Entonces, 0 tengo s menos 2, menos 10. Bueno, k, como es una constante, realmente no sé cuál. K o sea, K es una constante y si es cero la función no existe luego. Entonces, por eso en este caso no considera K igual a 0 como un 0. Los polos simples es en S igual a 0, en S igual a menos 1, S igual a menos 5 y un polo doble en S igual a menos 15. Se observa que G de S se vuelve 0 en S igual a infinito, como para valores grandes de S. ¿Verdad? G de S es aproximadamente igual a K sobre S al cubo. G de S posee un 0 triple, 0 múltiplo de 3 en S igual a infinito. Si se incluye puntos en infinito, G de S tiene el mismo número de polos de ceros. O sea, generalmente se dice que la cantidad de ceros es igual a la cantidad de polos cuando se incluyen los puntos en infinito. O sea, que yo tengo 0 en menos 10, en menos infinito, en infinito, en infinito, en infinito. O sea, tengo 4 ceros. Y tengo también, y en S igual a menos, tengo 5 ceros. Y tengo también 5 polos, en 0, en menos 1, en menos 5, en menos 15 y en menos 15, por ser un polo duplo. ¿Verdad? Entonces ahí tengo los ceros y los polos. Una representación compleja, aquí tengo, ¿verdad? Tengo en el plano complejo, ¿verdad? Voy a tener los ceros, y voy a tener menos 2, menos 2, menos 10, ¿verdad? Vamos a ver, en S igual a menos 2, menos 10, 0, 1, menos 5, menos 15. O sea, tengo en menos 2, en menos 5, ¿verdad? Aquí tengo en 1, ¿verdad? Puede darse también un caso, por ejemplo, que el polo en sí no sea un número real, sea un número complejo. Entonces puede darse, por ejemplo, que esté por aquí también el polo o mismo el 0. ¿Verdad? Bueno, esto entonces es la parte de funciones complejas. Es un repaso simple de lo que ustedes a lo mejor ya habrán visto. Vamos a entrar ahora en transformada de Laplace, que es lo que realmente a nosotros nos va a interesar. Transformada de Laplace, sea f de t una función del tiempo t tal que f de t igual a 0 para t menor que 0. S una variable compleja, ¿verdad? La L esa, esta L, o sea, expresar esta forma o alguno expresar esta forma. El símbolo para representar la transformada de Laplace.
Y la fórmula transformada en Laplace es la integral de 0 a infinito de la exponencial o de menos st de t por f de t, ¿verdad? Con esto yo calculo la transformada de Laplace. F de S también se le llama de transformada de Laplace de f de t. Entonces, la transformada de Laplace f de t se obtiene mediante la transformada de f de t, que es igual a f de s, f mayúscula de s, es igual a la integral de 0 a infinito de menos exponencial de menos st dt por la función f de t. O sea que es igual a la integral de 0 a infinito de f de t exponencial de menos st dt. El proceso inverso de encontrar la función del tiempo f de t a partir de la transformada de Laplace f de s se denomina transformada inversa de Laplace. La notación para la transformada inversa de Laplace, o sea que transformada es L elevado a menos 1, que representa la transformada inversa, que ustedes antes ya conocen, se encuentra a partir de f de s mediante la siguiente integral de inversión. La transformada inversa de Laplace de f de s igual a f de t igual a 1 sobre 2 pi j integral de c menos j infinito, c más j infinito, f de s exponencial de st de s. Como esta integral de inversión realmente es muy complicado de hallar, lo más usual es usar las tablas, que es lo que nosotros vamos a hacer, la misma cosa para hallar transformada en Laplace. No vamos a resolver, ustedes a lo mejor en cálculo, cuando vieron transformada, algunos empezaban a resolver por la fórmula, o sea, hallando la derivada. En nuestro caso, nada más, yo le estoy presentando la fórmula, haciéndole recordar las fórmulas de transformada de Laplace y la transformada inversa, que es una integral inversa. Ahora, la integral inversa, para hallar la transformada inversa, en muchos casos es muy complicado de resolver. Es por eso que generalmente directamente uno acude a la tabla de transformada para hallar la transformada inversa de Laplace. Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, dice, si una función f de t tiene transformada de Laplace, entonces la transformada de Laplace a por f de t, en donde a es una constante, se obtiene mediante, o sea, ustedes son algunas propiedades de la transformada, ¿verdad? Si yo tengo la transformada de una función f de t multiplicada por una constante, es igual a la constante por la transformada de Laplace. La constante, una constante no tiene transformada, entonces yo puedo sacar fuera de la fórmula de transformada. Esto es obvio a partir de la definición de transformada de Laplace. Asimismo, si las funciones f1 de t y f2 de t, y tenía que ser t, tiene transformadas de Laplace, la transformada de Laplace de la función f1 de t y f2 de t se obtiene mediante transformada de f1 de t más f2 de t es igual a la transformada de f1 de t más la transformada de f2 de t. O sea, si yo tengo que hallar la transformada de una suma de funciones, yo puedo, es igual a la transformada de la función 1 más la transformada de la función 2. El teorema de Euler, que seguro usted también ya habrán escuchado. Dice, si yo por ejemplo agarro la función coseno y voy a expandir en series de potencias, inclusive en series de Maclaurin, donde voy a tener que el T0 es igual a 0, o el valor inicial es igual a 0. Entonces, voy a tener que el coseno de tita es igual a la serie que representa el coseno es igual a 1 menos tita al cuadrado sobre 2 factorial más tita a la cuarta sobre 4 factorial menos tita a la sexta sobre 6 factorial, y así va variando mi serie de potencias. La misma cosa voy a tener para seno, que la serie de potencia de seno es tita menos tita al cubo sobre 3 factorial más tita a la quinta sobre 5 factorial menos
tita a la 7 sobre 7 factorial, luego va a ser tita a la 9 sobre 9 factorial y así va variando. Si yo agarro uno, pero digo coseno de tita más j seno de tita expreso a través de su serie de potencia, voy a tener que el coseno de tita más j seno de tita es 1 más j omega más j omega al cuadrado sobre 2 factorial más j omega al cubo sobre 3 factorial más j omega a la cuarta sobre 4 factorial más j omega a la quinta sobre 5 factorial y así va a ir variando. ¿Verdad? Si hallo la serie de potencia de una exponencial, la exponencial de x es 1 más x cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial, voy a ver, y si comparo esta serie de potencia con esta serie de potencia, voy a ver que son bien parecidas. O sea, tengo un valor 1 más la función elevado a 1 sobre 1 factorial, ¿verdad? Porque es 1 factorial es 1, más mi variable elevado al cuadrado sobre 2 factorial, más mi variable elevado al cubo sobre 3 factorial, más mi variable a la cuarta sobre 4. O sea, yo puedo, por esta analogía entre la serie de potencia de la exponencial con esta serie de potencia de esta expresión, puedo decir que la exponencial de j omega es igual a coseno de tita más j seno de tita. O sea, y a esto se le llama la fórmula de Euler. O sea que exponencial de j omega es igual a j tita es igual a coseno de tita más j seno de tita. Esto yo le llamo de la fórmula de Euler. Y si la exponencial tiene un número negativo, lo que cambia nada más aquí es el signo de la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, esto es la fórmula de Euler, ¿verdad? Y de aquí, si yo agarro hago una suma de estos, yo puedo decir que el coseno, o sea, si sumo aquí directamente, se me va a anular estos senos, ¿verdad? Y yo entonces, y despejando coseno, va a ser el coseno de tita va a ser igual a 1 sobre 2 exponencial de j o tita más exponencial de menos j tita. Si hago una resta entre los dos, se me va a anular el coseno, va a quedar el seno. Entonces, despejando seno de tita va a ser igual a 1 sobre 2j por la exponencial de j tita menos la exponencial de menos j tita, ¿verdad? Y ahí entonces, de esta forma puedo expresar coseno y puedo expresar el seno básicamente. Ahora bien, transformada de Laplace de una exponencial. Para nosotros siempre, o sea, que en sistemas de control no existen. Yo no sé si ustedes cuando vieron transformadas o vieron, o mismo cuando hicieron, por ejemplo, resolvieron ecuaciones en régimen permanente o en régimen transitorio, a veces se considera para t menor que 0 que exista un valor. Para nosotros, como ya es algo más, o sea, ya es pasar la matemática a lo real, al mundo real, al mundo físico real, ¿verdad? No existe el tiempo t menor que 0. O sea, no, eso no tiene, o sea, para nosotros no tiene sentido decir que algo pasó antes del cero, del tiempo cero. O sea, es ilógico eso. Entonces, para todos los sistemas de control, todo empieza en t igual a 0. ¿Verdad? Y en muchos casos, o sea, como decir, 99% de los casos, siempre vamos a tener que para t menor que 0, o sea, en este caso es 100%, ¿verdad? Siempre para t menor que 0, la función va a ser 0. Y para igual que 0, en la mayor, en los 90 y algo por ciento, siempre va a ser 0. Para mayor que 0, sí ya va a tener una función. Pero en este caso vamos a considerar, para t menor que 0 es 0. O sea, esto es decir que no existe nada antes de t menor que 0. Porque algo no es lógico.
Pero para t mayor o igual que 0, la función, por ejemplo, es a, que es una constante, ¿de? Exponencial de menos alfa t, donde alfa también es una constante. La transformada de esta función exponencial puede obtenerse como sigue. Como puede verse, la función exponencial produce un polo en el plano complejo. Bueno, eso vamos a ver al momento de hallar la transformada. Puede demostrarse empleando algunos postulados de la teoría de variables complejas que esta solución resulta válida para cualquier valor complejo de S en el cual f de S es analítica. Bueno, si yo voy a hallar esta transformada, aplico la integral. Aquí ya no vamos a ver cómo se resuelve porque realmente nosotros ya, ahora ya no nos importa cómo se resuelve porque vamos a usar siempre las tablas. Pero la transformada de una función exponencial es igual a, que es la constante, dividido S más alfa, que también es una constante. La transformada de una función escalón. ¿Verdad? Una función escalón es, por ejemplo, una función que para t igual y mayor que 0 empieza en un valor. ¿Verdad? O puede ser también que en un tiempo dado o en un punto dado sube y empieza. Este es un escalón, ¿verdad? Estos son los ejes coordenados. Entonces, para menor que 0 es 0. Para t igual o mayor que 0 puede ser, es a. Este va a valer a. Donde a es una constante. Observe que se trata de un caso especial de la función exponencial. O sea que la función escalón es una función exponencial donde el alfa es igual a 0. La función escalón queda definida en t igual a 0 y su transformada en Laplace está dada por la expresión siguiente. La transformada obtenida es válida para todo el plano S excepto en el polo S igual a 0. O sea que tengo aquí esta transformada. O sea, básicamente es la función exponencial reemplazando alfa por 0. Aquí también, acá en una parte había dicho que la función exponencial produce un polo en el plano complejo. O sea, tengo a sobre s. El polo dijimos cuando el punto en el denominador es 0. O sea, él produce un polo igual en el punto 0. Si s igual a 0, ahí esto va a ser a sobre 0. ¿Verdad? Entonces ahí el polo es en el punto 0. La misma cosa la función escalón, produce un polo en la función, que en S igual a 0. La función escalón cuya altura es la unidad, o sea que A vale 1, se le llama de escalón unitario. La función escalón unitario es que se produce en T igual a T0. O sea, ¿eso qué significa? De que en T0 sube a un valor o a 1, sube a. Si es igual a 1, digo que es un escalón unitario. Si es igual a es un escalón. Se denota como U de t menos t0 o L de t menos t0. La función de escalón de altura a también puede escribirse como f de t a L de t. La transformada de Laplace de la función escalón unitario definida como L de t igual a 0 para menor que 0 y para mayor que 0 igual a 1 es igual a 1 sobre s. Nada más a se reemplaza por 1. ¿Verdad? Físicamente, una función escalón producida en t igual a 0 corresponde a una señal constante aplicada súbitamente al sistema en el instante en que el tiempo t es igual a 0. O sea, ¿eso qué significa? De que si yo digo un escalón, digo que un escalón producido en t igual a 0 es una señal constante. O sea, que es algo parecido a esto. Que desde que empezó, tiene el valor de A. O sea, es constante. Desde que empieza en 0. Ahora, si empieza, por ejemplo, en T0, por supuesto que no va a ser constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de un tiempo sube al escalón. Función rampa. La función rampa, f de t igual a 0 para t menor que 0 y f de t igual a de t, a t para t mayor o igual que 0, donde a es una constante, la transformada de Laplace de una función rampa resulta dada por, ¿verdad? Tengo la transformada de at, que es una función rampa, es una función que va creciendo.
Igual la integral de 0 a infinito de a t e exponencial en menos st de t, ¿verdad? Desarrollando de todo esto, me va a salir que es igual a sobre s cuadrado, la función rampa. La función senoidal o sinusoidal. Para t menor que 0, ft es igual a 0. Para t mayor o igual que 0, la función es a seno omega t, o sea, tiene un valor máximo y seno de omega t, donde omega representa la frecuencia angular. Donde a y omega son constantes, se obtiene del modo siguiente. El seno de omega t se puede escribir como seno de omega t es 1 sobre 2j exponencial j omega t menos exponencial j omega. O sea, este sale de esta expresión que habíamos, en el momento de sumar, habíamos despejado coseno y seno. Por lo tanto, la transformada de a por seno es a sobre 2j de integral de 0 a infinito de exponencial j omega t menos exponencial j omega t por la exponencial menos st de t. ¿Verdad? Resolviendo todo esto, me va a salir que la transformada de Laplace de una función senoidal multiplicada por a es a omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. En forma similar, la transformada de a por coseno omega t se puede obtener de la siguiente forma. Transformada de a por coseno omega t es as sobre s cuadrado más omega al cuadrado. La transformada de cualquier función f de t transformable de Laplace, transformada de Laplace, se puede obtener fácilmente multiplicando f de t por s exponencial de st e integrando el producto de t0 a t, o sea, aplicar la fórmula transformada. Una vez conocida el método para obtener la transformada de Laplace, no es necesario derivar la transformada de Laplace f de t cada vez que se necesita. Ejercicios. Bueno, dice, encuentre los polos y los ceros de las siguientes funciones. Bueno, en el primer caso, fs igual a 10, s más 2, s cuadrado, s más 1, s más 10. Primeramente, en este caso voy a tener los ceros. Los ceros voy a tener para s igual a menos 2, ¿verdad? Y los polos, porque es el único valor en el cual el numerador se vuelve 0. Y los polos voy a tener para s igual a 0, o sea, es un polo doble. Voy a tener para s igual a menos 1, para s igual a menos 10. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4 polos. Y voy a tener un 0. Por aparte de eso también para s igual a infinito. Mira, para s igual a infinito, el numerador se vuelve infinito, infinito, sobre cualquier número me va a dar, pero va a quedar aquí abajo, va a quedar s igual a infinito, va a quedar un número dividido infinito, me va a dar igual a 0, ¿verdad? Entonces, para el siguiente ejercicio voy a tener el 0 para s igual a 0, para s igual a menos 1. Y el polo voy a tener para s igual a menos 2 y en el cual la función s cuadrado más 3s más 2 sea igual a 0. O sea, podemos ver para qué valor s es s cuadrado más 3s más 2, ¿verdad? Esto va a ser igual. Menos 3 más menos. Raíz de 3 al cuadrado, 9 menos 4 por 1 por 2 menos 8 raíz de 2 por 1. Entonces esto me hace igual a menos 3 más menos 9, 8, 1, 1 más menos 1 sobre 2. O sea, va a ser igual a menos 3 más 1, va a ser menos 2 va a quedar a menos 1 y menos 3 menos 1 menos 4 sobre 2 va a quedar a menos 2. ¿Verdad? Menos 1 va a quedar 1, 1 menos 3, sí. Está bien, bro. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a tener, para el polo va a ser igual a
en S igual a menos 1 y en S igual a menos 2. O sea, en esos puntos voy a tener los polos en el cual el denominador se vuelve 0. Voy a tener 3 polos y voy a tener 2 ceros en el numerador. La misma cosa aquí es este. Voy a tener 0 en menos 2. Voy a tener polo en 0. ¿Verdad? Voy a hacer en menos 2 y polo voy a tener en S igual a 0 y donde esta función se vuelve 0. Que vamos a ver, sería entonces menos 2 más menos va a ser, sería 4 menos 4 sobre 2. O sea, va a ser, aquí voy a tener en menos 1, ¿verdad? 1, sí. No, creo que está mal. Sería menos 2, 2 por 2, 4, 4, 4, está bien. Menos 1 va a quedar 1. Acá 3. No, creo que algo hice mal ahí. Vamos a hacer vuelta. Va a quedar menos 2 más menos raíz de 2, ahora será 4 menos 4 por, menos 8, ¿verdad? 4 por, ahí sí. Sobre 2 por 1 sobre 2, ¿verdad? Ahí va a quedar menos 2 más menos raíz de menos 4. Va a ser raíz de 2j, ¿verdad? Sobre 2, o sea, va a ser igual a menos 1 más menos j más menos j. ¿Verdad? Entonces voy a tener una raíz va a ser menos 1 más j y otra raíz va a ser menos 1 menos j. So, voy a tener polo en S igual a menos 1 más j y S igual a menos 1 menos j. Son raíces imaginarias, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener un polo en estos puntos. Voy a tener 3 polos y un 0. La misma cosa aquí voy a tener 0 en menos 5 y voy a tener 0 en j. J menos j va a ser 0 también. Aquí polo voy a tener en menos 3, en menos 2, voy a tener en menos 3 menos j4 y voy a tener en menos 3 más j4, para los cuales el denominador se vuelve a ser. Entonces voy a tener esos, en esos polos, voy a tener esos polos. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se hallan los polos y los ceros? Sí, profe. ¿Ya? Sí. Bueno. Y después, por ejemplo, hallar la transformada de la función. Bueno, esto ya vimos, ¿verdad? La transformada de un coseno de omega t es omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado, ¿verdad? Después, transformada de una función que es seno de omega t más tita, o sea, una función trasladada en un punto, en el tiempo. Entonces, para t mayor o igual que 0. Yo sé que seno de omega t más tita es igual a seno de omega t por coseno de tita, más coseno de omega t por seno de tita. Entonces, la transformada de esta función, yo puedo decir que es igual a la transformada de seno de omega t coseno de tita. Como coseno de tita, como tita es una constante, esto puede salir fuera de la transformada. O sea, va a quedar coseno de tita por transformada de seno de omega t. Más, como seno de tita es una constante, sale fuera, va a quedar seno de tita por la transformada de coseno de omega t. Transformada de seno omega t ya vimos, es omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Más seno de tita transformada de coseno es s sobre s cuadrado más omega al cuadrado. ¿Verdad? Trabajando con esta ecuación, voy a tener con esto voy a tener omega coseno de tita más s seno de tita sobre s cuadrado más omega al cuadrado. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, realmente hoy va a ser bastante corta nuestra clase. Para no sé si hay alguna duda sobre esto.
¿eh? No sé si tienen alguna duda sobre... Ustedes ya dieron transformada la plaza, ¿verdad? No le pregunté eso. Sí, profe, no hay ninguna duda. Con un Ok. repaso fuerte vamos a recordar todo otra vez. Sí, bueno, nosotros vamos a ir dando más transformados, o sea, vamos a ir complicando un poquitito, pero no va a llegar al punto que ustedes daban en el cálculo. En cálculo sí a lo mejor se le complicaba bastante, ¿verdad? Pero así como les dije, como es muy corto, generalmente nosotros esta primera parte de transformada vamos a ir dando bien pausadamente, ¿verdad? Si tienen dudas, vayan preguntando, ¿verdad? Por hoy vamos a quedarnos hasta aquí nomás, ¿verdad? Cualquier cosa me van consultando. eh, por ahí por el Classroom o por el WhatsApp si necesita alguna aclaración después. De Dale, acuerdo, profe. profe. ¿Está? Bueno, el tema de las grabaciones de las clases, bueno, hoy yo no grabé otra, ¿verdad? Pero creo que esto es bastante simple, no hay problema, ¿verdad? De la semana que viene vamos a usar el Team. Realmente yo primera vez ahora estoy viendo cómo se usa. Lo que probablemente esta semana o comienzo la otra, le voy a pasar el código para que ustedes se unan en el Microsoft Team. Si por ahí ustedes quieren ya descargar eso, vaya descargando. Eh, lo que probablemente vamos a hacer es las clases, o sea, en vez de usar el Meet, vamos a usar el Team y se va a grabar. Pero como ese se graba y queda ahí, o sea, ustedes van a tener que, así como se inscribió, como entraron como usuario, como invitado en el Classroom, van a tener que figurar todos como invitados en el Team. Yo le voy a pasar ahora el código para que se puedan ir uniendo una vez que se cree. ¿Está bien? Está bien, profesor. Está bien, profe. Ok. Entonces por hoy quedamos aquí. Si pueden escribir sus nombres en el chat